Bien, apreciados hermanos, hoy me sentí como un pastor de iglesia. Soy pastor de iglesia, ¿no? Pero ustedes saben que, bueno, ahorita estoy como presidente de una asociación, pero hoy recordé mis andanzas como pastor de iglesias porque el pastor Cabrera me pasó por todas sus iglesias. Bueno, este es el tercer sermón que voy a predicar hoy. Hoy batí récord. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Yo aquí predico corto, en Venezuela no soy tan resumido, pero hoy batí récord porque el pastor me decía 5 minutos. 5 minutos. Él quería que hablara la iglesia en 5 minutos. Y para nosotros en Venezuela 5 minutos es un problema. Bueno, yo tomé los 5 minutos que él me dio, más los 5 minutos que yo me di. En la primera iglesia. Después en la segunda, la primera fue Cerricandera, que se llama. La segunda es la que están construyendo, no me dijo cómo se llama. Santa María. La Hispana. Me dijo 2 minutos. Yo me tomé los 2 minutos que él me dio, pero los 8 minutos míos. Pero muy feliz de compartir y de conocer a más hermanos. Y bueno, ya tenemos un compromiso, creo que vamos a volver a venir por la gracia de Dios. Vamos a esperar qué es lo que Dios decide, pero esperamos volver a venir y, si es posible, venir con otros pastores de mi campo que vengan y puedan también hacer evangelismo aquí en la isla. Hermanos, quiero decirles que me sentí feliz durante esta semana. Me sentí feliz por las personas que aceptaron a Cristo como Salvador. Milagro, me siento feliz porque tú abriste tu corazón a Jesús. Nancy, feliz por ti. Bartolo, feliz por ti. Alexandra, feliz por ti. Y también por los demás, por Luis y por los demás que tienen que tomar su decisión por Cristo Jesús. Esa es nuestra mayor felicidad. Nuestra mayor felicidad es cuando una persona se entrega a Jesús. Porque la Biblia dice que hay gozo en el reino de los cielos, hay gozo en nuestros corazones, hay una fiesta en el reino de los cielos. Y hermanos, feliz de haber compartido esta semana con ustedes. Y esperamos que nos volvamos a ver pronto. Hoy en la noche mi esposa y yo partimos a Venezuela. A las 8 de la noche debemos estar montados en el avión. Llego a las 9 a Venezuela. A las 9:30 agarro mi carro. Me van a ir a buscar en mi carro. Y yo parto 1 hora y 40 minutos hasta mi ciudad donde yo vivo. O sea que estaré llegando a la medianoche a mi casa. Duermo unas 6-7 horas. A las 8 de la mañana me espera el odontólogo porque tuve un accidente en esta semana en una parte de mi dentadura. Me espera el odontólogo. A las 10 me esperan los pastores porque vamos a tener una reunión social y nos preparamos para las 12 de la noche salir otra vez a Caracas, 1:30 otra vez a Caracas, porque a las 3 de la mañana debemos estar en el aeropuerto esperando el vuelo que nos va a llevar a Margarita a un retiro ministerial, a un retiro de pastores. Así que estamos de vacaciones, pero damos honor y gloria al Señor. Los gozados no podemos estar tranquilos. Mi esposa no puede estar tranquila. Y yo aprendí de mi esposa, la mala maña la aprendí de ella. No me escucha. No podemos estar tranquilos. Y yo le decía, el pastor, yo no sé cómo lo conocen a ustedes. Yo lo conozco por Charlton. Pastor Charlton. Bruno. Él me dice, voy a necesitar eso, yo creo que me voy a bajar. ¿Usted qué? No sé, allá no hay silla, o van a una silla, no sé. El pastor Bruno me decía, pastor, ¿cómo es ese asunto que usted está de vacaciones y usted está predicando? Yo le decía, mira, es que es así. Nosotros no podemos agarrar vacaciones. Ustedes saben lo que es pasar una semana de playa en playa durmiendo. Eso, yo puedo descansar, yo puedo dormir, puedo decir voy a descansar una mañana, pero pasar así toda una semana, a mí me da una cosa en el cuerpo y yo me enfermo.
Entonces yo le dije, no, yo voy a predicar por la noche, no hay problema, para mí eso no hay problema, a mí me gusta hacerlo. A mí me cuesta hablar. Yo le decía por las 2 iglesias que pasé que yo soy tímido de nacimiento. ¿En serio? A mí me tiemblan las piernas cada vez que voy a hablar. Yo soy tímido, pero me gusta hacerlo. Y me gusta decirle a la gente que Cristo te ama. Amén. Y que Cristo tiene un lugar para ti, Luis, en el reino de los cielos. Amén. Y a mí me gusta hacer eso. Y me gusta además cuando la gente dice, está bien, yo voy a entregar mi vida a Jesús. Amén. Ese es el gozo mayor. Esté de vacaciones, no esté de vacaciones, esté cansado. Cuando estamos en campaña, mi hermano allá en campaña, en mi ciudad es yo trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Salgo de la oficina, voy a buscar a mi esposa y allí nos vamos a campaña y a veces yo llego a las 10 de la noche, a las 11 de la noche a mi casa, porque las campañas me quedan a 45 minutos de mi casa. A veces, en algunas ocasiones. Pero para eso estamos, hermanos. Y yo les animo, este no es el sermón, ¿ok? Así que no me lo cuenten como el tiempo del sermón. No me lo cuenten como el tiempo del sermón, pero yo quiero decirle algo, no es parte de la meditación, pero quiero decirle algo, amada iglesia. Jesús viene pronto. Pero hermanos, nosotros tenemos que saber para qué estamos en esta tierra. El ser adventista del séptimo día es un privilegio. El ser parte del pueblo de Dios es un privilegio. Debe ser un gozo para ti ser parte del pueblo de Dios. Pero también tienes que entender que ser parte del pueblo de Dios es una responsabilidad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ese Dios tan grande, tan maravilloso, que quiere bendecir tu vida, que bendice tu vida, que te cuida, que te protege, que te da todo, y que cuando falta te da la confianza que Dios la va a proveer. Ese Dios no es solamente para ti, ese Dios también es para otra gente. Y tú tienes que decirle a la gente, decirle a la gente que Cristo viene pronto. Y yo te quiero colocar un reto, inclusive a los que se van a bautizar hoy. Un reto, hoy, un reto. Hermano, comienza a orar desde hoy y pídele a Dios, Señor, yo quiero traer una persona a tu casa. Hazlo. Ora en la mañana, en la tarde, en la noche, sea niño, sea joven, no importa la edad que tenga. Ora, pídele al Señor, Señor, yo quiero traer una persona. Yo quiero traer una persona este año. Una persona este año. Y tú en la mañana le pides una persona. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor. Tú sabes que yo no sé hablar, a mí me da miedo. Yo apenas estoy llegando a la iglesia, pero Señor, dame la oportunidad de traer una persona, una sola. Y déjame decirte que si tú le pides eso al Señor todos los días, y si toda la iglesia le pide eso al Señor todos los días, cada quien en su casa, en su cuarto, en su lugar de oración, déjeme decirle que ustedes se van a quedar sorprendidos de lo que Dios va a hacer. Amén. Yo lo he experimentado, yo le conté la experiencia a las iglesias por donde pasé esta mañana y tengo que contárselas a ustedes. Cuando yo llegué a ser pastor, yo llegué a la iglesia más grande, 2000 personas en esa iglesia. Había médicos, había ingenieros, había doctores, había personas preparadas, había personas que cuando el pastor se colocaba a predicar, había personas, a ver, ¿cuántos errores comete el pastor? Y yo soy tímido, en aquel entonces era mucho más tímido. A mí me costaba hablar. Mire, cuando a mí me tocaba predicar en esa iglesia un sábado, yo agarraba el jueves y pasaba toda la semana repasando el sermón. Pero cuando se iba acercando el sábado, algo iba pasando en mí adentro, algo iba pasando en mí. El nervio me iba subiendo, un frío me iba subiendo porque se iba acercando el sábado, y cuando llegaba el viernes, yo no dormía el viernes. Yo me acostaba a dormir, pero me despertaba. A ver, ¿cuál es la parte del sermón que no me sé? Y yo comenzaba a orar, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo doy gracias a Dios porque el Señor siempre me usó. Pero saben, yo llegué a esa iglesia y el pastor me dijo, hijo, tenemos que buscar almas. Hijo, tu meta este año es buscar 60 personas. Tú buscar 60 personas. Yo me puse la mano en la cabeza. Yo conocía Caracas,
Pero me puse la mano en la cabeza porque ¿cómo yo, tímido? A mí me cuesta entrarle a la gente. Bueno, me costaba atrás, todavía me cuesta un poquito. Me cuesta entrarle a la gente. ¿Cómo hago? Y yo comencé a orar. Yo comencé a orar esa semana y le dije, Señor, dame 20 personas para estudiar la Biblia. Ayúdame a conocer 20 personas. Y comencé a orar todos los días, la mañana y la noche, oraba. Cada vez que me acordaba yo oraba, Señor, dame 20 personas, Señor, no menos. 20 personas y ayúdame a conseguir 60 que se puedan decidir por Cristo Jesús. 20 personas para estudiar y 60 que se decidan por Cristo Jesús. 20 personas para estudiar. Y todos los días repetía. Y al cabo de 2 semanas yo conseguí 23 personas para estudiar. Pero saben, yo no las conseguí. ¿Sabe quién las trajo? Cristo Jesús. Porque cuando tú pides, mire, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a pedir por nuestro trabajo, a pedir por nuestras necesidades. Si no tienes el esposo, pide por el esposo. Si no tienes la esposa, pide por una esposa. Pide por aquí, pide por allá. Y le pedimos a Dios todo, para nosotros. Y Dios a veces te bendice. Pero tú quieres probar más la bendición de Dios. Este es un sermón, no voy a buscar la Biblia. Mire, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Tú quieres tener la bendición de Dios? Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Ustedes lo saben de memoria, dice la Biblia, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. O sea, el poder del cielo y la tierra, Nancy, lo tiene Jesús y tú lo puedes tener. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte, que lo levantó de la tumba, ese es el mismo poder que está dispuesto para cada ser humano que somete su vida a Cristo Jesús. Y Jesús le dice, toda potestad me da en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, haciendo ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después enseñen. Bautice y enseñe todas las cosas que yo he mandado. Pero el último versículo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el último versículo? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entendamos lo que Dios dice. ¿Tú quieres tener la bendición de Dios? Haz primero lo que Dios dice. A veces hacemos las cosas al revés. Señor, dame la bendición y después yo voy y predico. No, el asunto es al revés. Tú quieres tener bendición de Dios. Tú quieres que Dios bendiga tu hogar, bendiga tu familia, como bendiga el séptimo día. Que cuando tú pidas a Dios, tú puedas ver a un Dios que te contesta, un Dios que responde. Comienza a hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Su palabra dice, por tanto, y hace qué cosa, discípulo. Entonces comienza a buscar una persona. Cuando tú te metes en eso y tú traes la primera y traes la segunda, tú vas a ver cómo Dios va a bendecir grandemente tu vida. Tú vas a ver. A veces queremos nosotros bendición. No es que estamos comprando a Dios, no. Nadie puede comprar a Dios. Pero cuando Dios ve que a ti te interesa la gente, cuando Dios ve que a ti te interesa salvar a la gente, Dios te va a cuidar. Porque Dios dice, mira, María, José, Luis, esos están buscando a gente para salvar. Así que yo los voy a cuidar de una manera más especial. No quiero decir que Dios nos bendice a los que no hacen eso, Dios también lo bendice. Pero cuando tú lo haces, hay una bendición. Amén. Así que, hermanos, te hago una invitación en esa mañana. Proponte este año traer una persona a la fiesta. ¿Cuántos quieren decir eso? Yo voy a orar. No importa que estés nuevo, no importa que estés llegando. Solamente vas a orar. Solamente orar. Y Dios te lo va a poner. ¿Es mucho orar? No. Pero si toda la iglesia lo hace. Nosotros en Venezuela, en mi asociación, estuvimos orando para que cada grupo pequeño bautizara una persona. Cada grupo pequeño. Teníamos 437 grupos pequeños en mi asociación. 437. Y a cada uno le pedimos uno. Y comenzamos a orar. Uno. Y saben, nosotros el sábado pasado, el sábado 16 de abril, en toda la unión bautizamos en un día 4.012 personas. Para vos, nunca había pasado eso en Venezuela.
Nunca, en un mes. 80 piscinas, 100 pastores bautizando, 200, casi 300 ancianos bautizando. 1 hora bautizando. 4.012 personas. Amén. Porque cada grupo pequeño, 1.437 grupos pequeños, bautizaron 477 personas. ¿Viste lo que Dios puede hacer? ¿Y qué es lo que pide Dios? Ora nada más. Ora, pide, invita. Y Dios hace bien. ¿Ustedes quieren ver esta iglesia multiplicar? Comiencen a orar. Comiencen a hacer su parte. Y Dios va a hacer. Así que yo quiero orar en esta mañana. Me perdonan, pero este no es el sermón. Yo quiero orar en esta mañana para que esta iglesia sea fortalecida por el Espíritu Santo. Y cuando nos volvamos a ver, no veamos las mismas caras, y nos veamos mucha más gente en este lugar. ¿Lo quieren así, hermano? ¿Quieren que Dios multiplique su iglesia? Cierren sus ojos así donde están. Maravilloso Padre que estás en el cielo. Para mí ha sido un privilegio y para mi esposa también estar en este lugar, en esta iglesia. Gracias por la oportunidad de compartir lo que tú me has enseñado, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Pero quiero, Señor, que tú bendigas a esta iglesia de manera muy especial. Y el Espíritu Santo descienda sobre esta iglesia con poder. Pueda manifestar toda su gloria en esta iglesia. Y que cuando volvamos a ver esta iglesia este año, yo no sé cuándo, podamos ver esta iglesia multiplicada. Porque cada hermano oró por una persona y trajo a esa persona a los pies de Cristo. Así que Padre, bendice a cada hermano. Y que no se olvide lo que hablamos hoy.